hola, 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 ¿cómo están amigos, amigas, compañeros y compañeras de este encuentro semanal con una historia peronista? Con esta refrescada que le hacemos algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra historia, esta fantástica y maravillosa historia de la que estamos muy orgullosos, aunque a veces pensamos que hay cuestiones que van quedando en el tiempo, en el olvido de muchos, o en el desconocimiento de otros que por cuestiones básicamente generacionales han nacido muy lejos de aquellos años fundacionales, aquellos años 40 del siglo pasado que generaron un movimiento político extraordinario, único, con características absolutamente diferentes a cualquier otro movimiento político que uno se quiera, en el que se quiera referenciar. ¿Por qué? Porque tiene una doctrina, porque tiene una serie de principios, tiene un sustento filosófico profundo y todavía ahí anda, y todavía está ahí en las batallas que nos toca librar en estos tiempos a veces tan difíciles de entender. Y cuando tenemos a veces dificultad de entender algunas cuestiones, quizás hay que echar mano de las bases formativas en las que uno comenzó hace muchos años, en mi caso la militancia, pero también en la que se han formado muchos jóvenes militantes que se han ido sumando a este movimiento con las mismas banderas que comenzamos a enarbolar hace casi 80 años. Una pregunta que uno se puede hacer es, ¿siguen vigentes esas banderas en este mundo que nos toca vivir, atravesado por una globalización tremenda, por corporaciones más poderosas que naciones, por oleadas de odio, resentimiento, que van asolando cualquier rincón del planeta? Son preguntas que uno se hace. Y hoy vamos a interrogarnos, pero no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer con Juan Martín Chipano, nuestro ya columnista de este programa, de esta experiencia, que intenta rescatar algunas cosas, desempolvar otras que son importantes. Uno insiste a veces en tratar de mantener la memoria activa, viva, que haya interés por las cosas que son parte de nuestra historia. Claro, pasaron hace mucho en algunos casos y hay gente que no tiene la más mínima idea, por eso yo siempre digo, miren, cuando alguien quiere explicar algo, piense en algo, porque creo que todos podemos y conocemos cosas que se han hecho, se construyeron en la primera gestión importante del peronismo, que fue la inicial, a partir de los años mitad de los 40, el 17 de octubre en adelante, si querés, o también en las experiencias más cercanas, en los años de Néstor y Cristina. Entonces, ahí también hay muchas cosas en las que uno puede afirmarse como ejemplo de lo que de alguna manera ha sido en los hechos, en las realizaciones, el peronismo. Hola Juan Martín, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Muchas gracias por la invitación nuevamente. No, bueno, ya más que una invitación es casi una obligación. Bueno, y además voy a compartir con todo lo que nos estén mirando, oyendo y viendo. Los saludo a Juan Martín porque ya tiene un año más, es un año más viejo, cumplió 32, así que felicitaciones. Muchas gracias. Vi ahí un videíto que está subido a las famosas redes sociales. Sí, lo pasé con mis compañeros y mis compañeras, que es la mejor manera de celebrar. Me parece muy bien y la verdad se nota cuánto
cuánto te quieren. Mira lo que, las cosas que es capaz de decir alguien que ya es un veterano de tantas lides. Pero que no estamos dispuestos, creo que ni los veteranos ni los jóvenes a arriar banderas que como hipótesis de trabajo podemos ponerlas en interrogante, pero de todas maneras vamos a conversar un poco de esto. Precisamente en estos días, hace 3 días atrás, recordamos el 20 de noviembre, Día de la Soberanía. Un concepto que hoy en este mundo en el que vivimos puede ser bastante difícil de defender, pero y que es una de las banderas del peronismo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Está vigente, no está vigente? Que la gente entiende hoy ese concepto en un mundo atravesado por la globalización, que también, digámoslo, ya que estamos, Perón la anticipó hace 50 años, más de 50 años, Perón ya lleva 50 años desde que partió, así que precisamente se cumplieron este año. Así que estamos hablando de más de 50 años, cuando hablaba de la universalización, llamaba eso el proceso al que iba la humanidad. Sí, planteaba que algo lo hemos conversado, 2 opciones, o ese proceso conducido por los imperios, o un proceso de integración en el que todos los países del mundo pudieran tener igualdad de condiciones, igualdad de posibilidades. Bueno, la soberanía me parece que es un término para nosotros muy importante, ¿no? Que bueno, una de nuestras 3 banderas, que es la soberanía política, pero también este concepto de que festejamos hace poquito, que recordamos hace poquito el Día de la Soberanía Nacional, que de alguna manera también engloba esa otra bandera que es la independencia económica, recordando la gesta patriótica cuando con cadenas impedimos que los grandes imperios de Inglaterra y de Francia pudieran pisotear nuestra territorialidad, pasar por encima de nuestras leyes aduaneras para implantar un libre comercio absolutamente perjudicial para nuestro pueblo y para nuestras provincias. Eso con el transcurso del tiempo claramente va cambiando su significado, no es lo mismo hablar de soberanía en 1845 que pensar la soberanía en 1945 con Perón de presidente, o en este camino hacia la universalización. Y hoy estamos en un contexto en el cual ni siquiera hablamos de países imperialistas, sino de grandes corporaciones multinacionales que no tienen patria, que no tienen bandera, y que van por el mundo predando todos aquellos recursos que puedan servirles para seguir enriqueciendo unos pocos, ¿no? Pensamos en el litio rápidamente, que es uno de los recursos naturales fundamentales en este momento para la producción de todo lo que tiene que ver con la tecnología, con los autos eléctricos. Y la pregunta que nos aparece entonces es ¿qué es la soberanía hoy para un peronista? Y tenemos la discusión de cómo se inserta nuestro país y nuestra economía en un mundo que es globalizado, que es un hecho de la realidad que ocurre y que se globalizó no de la manera en la que nos hubiera gustado a nosotros, sino bajo estas pautas, y de qué manera de forma inteligente nuestros recursos pueden servir para desarrollar nuestra economía, para mejorar los ingresos, para mejorar la calidad del trabajo. Que entonces hoy la soberanía tiene que ver con una inserción inteligente en el mundo, con un vínculo inteligente con el resto de los países del mundo, y no ya quizás con una cuestión un poco más cerrada de defensa de fronteras, sino por el contrario, de apertura inteligente de fronteras. Vos sabés que acá tenemos a la vista un libro que de alguna manera me parece que es una guía enorme y gigantesca que no hemos utilizado como corresponde. Cuando digo no hemos, digo básicamente los peronistas, pero tampoco otros ámbitos del pensamiento nacional, me parece que han explorado el modelo argentino para el proyecto nacional, que es el testamento político de Perón, donde prácticamente aborda todos los temas que hoy estamos hablando. Están todos acá, están todos en este material que
son las reflexiones de un Perón de toda la vida y de toda su experiencia, de lo que vivió acá y de lo que vivió también en sus largos años de exilio, que le permitieron ver ese mundo que empezaba a transformarse muy de cerca, porque ya cuando se trasladó a Europa, aparte de ahí fue parte de ese escenario que empezaba a librar batallas entre Europa, Estados Unidos, que intentaba dominar. Todavía eran las naciones las que disputaban ahí, pero Perón ya marca, y lo marca acá en uno de los puntos de este modelo argentino para el proyecto nacional, que el mundo marcha inexorablemente hacia formas asociativas que traspasan las naciones, van a las regiones y también van a lo planetario. Es decir, y para todo además Perón tenía acá como una respuesta, o por lo menos un camino posible para empezar a transitar por estos lados. Vos, que yo sé que lo has leído y sé que tenés conocimiento de este modelo, ¿cómo ves su vigencia? Vamos a hablar de vigencia en términos de, más allá de si se utilizó o no, que yo insisto, creo que hasta ahora no se ha utilizado a fondo y tiene un montón de claves para entender lo que estamos viviendo ahora también, pero ¿cómo lo ves vos? Bueno, justamente esos compañeros que nombrabas al inicio, con ese grupo de compañeros y compañeras, el modelo argentino es nuestro libro favorito para trabajar toda la cuestión formativa y también para pensar la actualidad. Tiene absolutamente vigencia, no solo por los temas que plantea, sino primero porque cuando Perón lo presenta en el 1 de mayo del 74, su última apertura de sesiones, él habla de la creación del Consejo para el Proyecto Nacional, en la que la idea era que participaran todos los sectores políticos y sociales de la vida argentina, con el objetivo de construir los lineamientos básicos para ese proyecto nacional, ¿no? Y ese era como su gran objetivo en esa nueva etapa que arrancaba con su última presidencia, entendiendo que me parece que esto es lo más vigente de todos, la pregunta que seguimos sin poder resolver en nuestro país, que es ¿qué proyecto de país queremos? Que Cristina eso lo viene planteando mucho. Bueno, los yanquis lo resolvieron. Perón lo planteaba en la hora de los pueblos que hemos charlado. Y tuvieron su guerra civil, definieron el rumbo de esa nación, y hace poco hubo elecciones, y si bien hay matices entre los candidatos, en líneas generales el modelo de país lo tienen definido hace más de 200 años. En cambio, en nuestro país, esa discusión por el proyecto nacional, si vamos a ser un país simplemente exportador de materia prima, de recursos naturales, o si pretendemos ser un país con desarrollo industrial, con, bueno, lo que hablamos antes, con trabajo de calidad, sigue sin estar, sin poder responderse, y lo que nos pasa es que tenemos estos ciclos históricos de gobiernos que fomentan el desarrollo económico con inclusión social, y después tenemos otras etapas de entreguismo y de reprimarización de la economía. Entonces estamos en un péndulo constante que es absolutamente perjudicial para nuestro país, porque avanzamos 2 casilleros, retrocedemos 2, y Perón lo que planteaba en el modelo argentino es, bueno, sentémonos a discutir entre todos y todas para dónde queremos que vaya. Después vamos a tener diferencias, obviamente que vamos a tener diferencias, pero lo importante es que podamos trazar un lineamiento básico, y eso hoy lo podemos pensar en, por ejemplo, cuando hablamos de nuestra economía como una economía bimonetaria. Bueno, alguna respuesta, el que quiera gobernar este país tiene que tener una respuesta consensuada con el resto de los actores de cómo vamos a salir de ese quilombo, que es que nuestro pueblo ahorra en una moneda que no producimos, nuestra economía necesita una moneda que no producimos para poder seguir creciendo, o, mucho peor, ¿qué vamos a hacer con la deuda que tenemos con el Fondo Monetario? Y que seguramente va a aumentar, además, porque vamos camino a aumentar la deuda que ya tenemos, que es insostenible, pero bueno, ese es el punto en el que estamos en el terreno de lo político, y es cierto. Ahora, la sociedad parece haber quedado atrapada en una trampa, en una especie
de trampa invisible, de red invisible, como si fuera una tela de araña, como aceptando tácitamente ciertos planteos que han sido sostenidos por todas las experiencias liberales que vienen haciendo exactamente lo mismo desde que aparecieron en nuestro territorio, que creo que es el origen mismo de nuestra... Hablamos simplemente de nuestra época de nación, ¿no? Es decir, no quiero meterme en las honduras de toda la historia previa, de toda la historia que obviamente es una dimensión que siempre debemos incluir cuando hablamos de nuestra nación, que tiene que ver con, bueno, acá había gente, muchachos, no es que esto eran tierras de nadie, al contrario, pero hablemos desde que somos nación, eso se ha ido manifestando siempre. Me imagino que el resultado lógico de la intervención de las grandes potencias del siglo XVII, XVIII y XIX, Inglaterra convertida en una potencia mundial, con áreas de influencia muy grandes, bueno, y con locales que de alguna forma comenzaban a responder a esos lineamientos que bajaban del Imperio Británico. Y otros que, esa especie de esos dos caminos, ¿no? Que parece haber, sigue habiendo esos dos caminos. ¿Vos creés que siguen estando planteados como han sido un poco la línea de lo que llamábamos la línea nacional y la línea, no sé, entreguista o colonial? Vamos a llamarla colonial. Sí, eso no tengo dudas, que sigue planteada esa discusión. Sí, lo que hoy me parece que estamos viviendo después de que ganara Milei, diciendo un montón de las cosas que efectivamente hizo, es decir, no es lo mismo que Macri, que ganó mintiendo, sino que Milei dijo un montón de las cosas que está haciendo. Me parece hay que hacer un trabajo muy fuerte para volver a conectar a nuestra sociedad con qué significa la cuestión nacional, más allá de, qué sé yo, la vicepresidenta se disfraza de soldadito y habla de Malvinas. Bueno, la cuestión nacional va mucho más allá de eso, mucho más, bueno, la de seguridad, que se disfraza de Rambo también, que todo ese circo, Ya se disfrazó también de vaquera en un 4 sí. de julio, en tiempo de Macri. Se disfrazó de vaquera ella y todos los que estuvieron ese día en esas cosas. Cuando uno mira esas cosas, yo la tengo guardada esa foto, pero la tengo guardada para no olvidarme. Para decir, cuando tengo dudas, miro esa foto. Estaba no me acuerdo quién era el embajador en ese momento. De Estados Unidos, pero estaba vestida de vaquera. Dios mío. Sí, pero bueno, sin duda nuestro pueblo es profundamente nacionalista, en el mejor de los sentidos del nacionalismo, que es el que expresa nuestra Constitución, que prácticamente es argentino, cualquiera que se siente argentino, pero lo que nos está pasando hoy es que es necesario, así como Perón en el modelo argentino fue capaz de actualizarse a sí mismo, viendo los cambios a nivel mundial, planteó actualizaciones, y de hecho una de las más conocidas es que transformó la verdad número 20, para un peronista no hay mejor que otro peronista, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, pero ese libro, que tiene un montonazo de actualización doctrinaria con respecto a la doctrina. Hoy estamos en una etapa en la que, después de nuestros 12 años y medio de gobierno, el mundo cambió. La influencia de las redes sociales en la conformación de las personas y de las relaciones entre las personas, con el agravamiento que tuvo la pandemia y las medidas de restricción que la pandemia obligó a tomar. Bueno, el mundo es diferente. Entonces tenemos el desafío a través de esta pregunta, de si siguen vigentes nuestras herramientas, nuestras banderas, ver cómo podemos
ese nuevo mundo, responderlo con nuestra historia, con nuestras herramientas, pero con no perdiendo nunca de vista la nueva realidad, que es lo que le permitió al peronismo su vigencia permanente, estar siempre. Justamente, por eso es una doctrina lo que nosotros tenemos, una doctrina que tiene que ir de la mano de lo que en la realidad ocurre. Si nosotros perdemos el contacto con la realidad, nos convertimos en un lindo libro en la biblioteca, nos convertimos quizás en buenos conferencistas e historiadores, pero dejamos de hacer política, dejamos de transformarle la vida a la gente. Pero no nos pagan $25.000 por conferencia cuando damos... Encima, ni eso. Porque ellos las cobran bien las conferencias. ¿Viste esa cosa? Porque ese es el mundo que también tenemos que entender, ¿no? A veces no entendemos que hay un mundo que viene trabajando por esto que estamos viviendo en la Argentina, sufriendo, padeciendo. Hace mucho tiempo vienen trabajando por esto. Cuando a veces intentamos hablar de algunas cosas, y hay yo creo que a veces hay cierta... llamarlo cierta soberbia, en que nosotros estamos munidos como de valores muy fuertes y que podemos pasarle por encima al mundo entero. Y me parece que tenemos que bajar un poquito y reflexionar por lo menos, porque hay cuestiones que están pasando, porque uno después se agarra la cabeza y dice, ¿cómo es posible que este tipo sea...? Bueno, fue posible. En todo caso, tengo que preguntar por qué fue posible. Porque alguien que dice estupideces todo el día puede ser ministro, o puede ser presidente de la nación, o puede ser diputado o diputada. Entonces, todas esas cosas que tienen que ver con lo que consume la sociedad todos los días, me parece que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande para entender cuáles tienen que ser nuestras herramientas también en estos tiempos, porque de lo contrario vamos camino hacia una sociedad, porque ¿por qué importan nuestros principios, nuestras banderas, nuestra comunidad organizada? Importan porque tratan de construir una sociedad diferente y mejor. El camino por el que vamos, aún con, entre comillas, algún éxito pasajero del estilo que tienen todos estos modelos que logran en algún momento algún logro que la gente dice, bueno, pero lograron tal cosa. Sí, el precio es altísimo, pero además en general lo que siguen provocando desde hace mucho tiempo es el retroceso y cada vez la ampliación más de una sociedad marginada, ¿no? Que es todo lo contrario que la comunidad organizada que nosotros imaginamos, que es una comunidad donde todos los habitantes del país estén adentro, con sus matices, con sus potencialidades, con su desarrollo, pero que estén todos adentro. Estamos avanzando y se sigue consolidando una sociedad que tiene cada vez más gente afuera, como para que vivan en eso que alguna vez, en esos sketch, que si los volvemos a ver, cada vez que los volvemos a ver, nos damos cuenta que esos sketch, más que sketch cómicos, los de Capusotto, eran premonición, la lectura absolutamente clara de lo que estaba pasando en la sociedad, y quizás nosotros no lo interpretamos así, nos reíamos, pero no interpretábamos lo profundo de esos personajes que, no solamente Mickey Vainilla, que en todo caso es un característico que sería, bueno, la expresión máxima de lo que tenemos ahora en el gobierno, pero los otros personajes que también exploraban conductas, exploraban conductas de la sociedad frente a lo que sucedía, y bueno, me parece que eso también tenemos que estar poniéndolo como elementos para nutrirnos. Sí, absolutamente, y retomo esta idea que decías, ¿no? Que a veces parecemos hasta un poco soberbios con todo nuestro arsenal de valores y eso, y después del golpazo que fue el resultado electoral del que ahora se cumplió un año también, es necesario que repensemos dónde nos desconectamos de una ciudadanía que efectivamente había cosas que estaban pasando y que nosotros no queríamos ver.
digo, que hoy el presidente pueda decir a viva voz que la justicia social es un robo. Eso era impensado. Una aberración, que es todavía más degradante, digamos, una aberración, la verdad. Y yo lo que siento es que quizás no estamos logrando responder en términos contundentes a ese tipo de expresiones, porque es como que prevalece el discurso del otro. Estamos en un momento en el cual, por ahora sí, prevalece el discurso del otro y nosotros estamos en una etapa medio a la defensiva, ¿no? Ellos avanzan con el de financiamiento universitario, entonces, bueno, defendamos la universidad pública. Les recortan a los jubilados, defendamos a los jubilados. Estamos siempre defendiendo cosas, defendamos los derechos laborales. Cosas que además ya eran percibidas por gran parte de la ciudadanía como cosas que estaban mal. Entonces, quizás no tanto el caso de la universidad, que eso sigue teniendo un consenso mayoritario, pero si nosotros miramos la situación de las jubilaciones de acá hace un par de años para atrás, ya había una percepción de que no andaba bien, de que el ingreso era poco. Entonces, también nosotros hoy estamos en una etapa en la que defendemos algo que para la gente que votó a Milei era indefendible. Pero me parece también que tiene que ver con la etapa y creo que es necesario, ¿no? Uno esperaría ser capaz de construir una respuesta más contundente, pero también es cierto que nos tenemos que tomar el tiempo para poder dar esa respuesta contundente. Porque justamente, como estás planteando vos, invitando hoy en este encuentro a repensar si nuestras herramientas siguen vigentes, cómo pueden hacer frente a este nuevo mundo. Bueno, me parece que nos tenemos que sentar a reflexionar esas cosas, que el pensamiento lleva tiempo, no es algo que se resuelve de un momento para el otro, y que yo no tengo dudas que en el más temprano que tarde y en el muy cortito plazo vamos a poder volver a pasar a la ofensiva, construyendo un discurso no solo que le haga frente a este tipo, sino que vuelva a tomar la delantera y que vuelva a convocar a nuestra ciudadanía, que la vuelva a enamorar. Pero bueno, me parece que hoy estamos entrando en esa etapa. Creo que el reacomodamiento que hubo de nuestro órgano partidario también va a influir positivamente en eso y va a ayudar mucho a eso. Pero bueno, creo que es el momento de escuchar más que de responder. Sí, hay otro tema que me parece que uno se tiene que preguntar desde la perspectiva de hacer frente a los poderes o al poder que tenemos enfrente. Y no estoy hablando del gobierno en particular. El gobierno es parte de un engranaje poderoso, enorme, con una acumulación de todo, de riqueza y de poder. No sé qué es primero, algunos dicen tener poder político y después, pero como sea, tienen las dos cosas. Tienen el poder económico y tienen el poder político. Y para zanjar las diferencias tienen el poder judicial, digamos. Así que estamos en severos problemas. O sea, eso es lo que tenemos que enfrentar. Y con nuestros argumentos podemos enfrentarlos, podemos discursivamente dar batalla, pero tenemos todas las herramientas necesarias. Yo me pregunto, porque eso es un área que ahora está nuevamente en jaque. Desde el proyecto del 73, que era el pacto social, donde había una burguesía nacional que más o menos respondía como tal, como burguesía nacional, comandada por José Bergelbart, que fue el ministro de Economía del gobierno que emergió en el 11 de marzo del 73 con Héctor Cámpora y después continuó mientras Perón fue presidente. Bueno, esa burguesía nacional hoy no existe, o por lo menos no la tenemos visualizada. No deberíamos desde las estructuras políticas, de nuestras estructuras partidarias, representativas, de la representación que tenemos todavía, después, bueno, sí, de una derrota, pero que de todas maneras
no es que perdimos y somos 3 gatos locos. Hablamos de una cantidad enorme de voluntades que no votaron por el proyecto que hoy está vigente. Pero no tendríamos que también empezar a explorar cómo hacemos para, no sé si la palabra es construir o para sumar voluntades, por ejemplo, en el ámbito empresario, pero en un ámbito empresario que no sean 4 gatos locos con buena voluntad, sino que haya un proyecto que los incluya y del que ellos al mismo tiempo se sientan parte. Porque avanzamos ahora con el tema de las importaciones y todo lo demás, posiblemente en una etapa de aniquilación de pequeñas y medianas empresas en la Argentina, en que en muchos casos van a tratar de sobrevivir a partir de convertirse de empresas productoras en comercializadoras, van a ser importadoras para vender productos importados. Algunas van a sobrevivir, otras van a desaparecer definitivamente y se va a seguir consolidando esa sociedad cada vez más lejos de una sociedad o una comunidad organizada. Entonces, ¿qué te parece a vos que tendríamos que hacer, por ejemplo, en el terreno de la construcción de poder en el espacio económico? No, además de las palabras, sí. ¿no? Creo que es posiblemente el gran desafío, porque una de las cosas que nos faltó, que no pudimos consolidar durante nuestra última etapa, fue justamente esa burguesía nacional, que es una de las patas fundamentales para que nuestro modelo de país funcione. Y hoy, en este contexto, además, que conviene mucho más liquidar todo, meterte en la bicicleta financiera y ganás mucho sin pagar un alquiler, sin pagar luz, sin pagar empleados. Los tipos y las minas que sostienen empresas pequeñas y medianas son admirables. Y entonces hay que escuchar ese compromiso y tomarlo para pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con el mundo de la producción y del trabajo también con respecto a eso? Porque muchas veces, ¿no?, está esta discusión de, no, bueno, pero tener comerciantes, productores que uno podría decir compañeros o cercanos, te dicen, sí, pasa que yo, si tengo a mi trabajador registrado, puedo contratar solo uno, en cambio, no teniéndolo registrado, puedo contratar a 2 o 3. Bueno, eso es una realidad que pasa y nosotros tenemos, no estamos hablando de flexibilización laboral, ¿no?, sino de repensar el mundo actual del trabajo, de la incorporación brutal de las plataformas en eso, de un montón de alternativas que hacen que el trabajo como lo conocíamos se haya transformado profundamente y que además la recompensa por el trabajo también sea diferente. Pienso en algo quizás un poco exagerado, pero vender contenido en una plataforma como OnlyFans es mucho más rentable que levantarte todos los días a las 6, 7 de la mañana, tomarte el tren, estar 8 horas laburando y encima después tener que conseguir un segundo laburo porque no te alcanza tampoco con el laburo que tenías originalmente, que estamos en este universo distópico de trabajadores registrados pobres, que además se consolidó durante nuestro gobierno, lo cual es muchísimo peor. Y si nosotros no logramos construir una alternativa que incluya a los productores, a los empresarios, a los comercializadores, a los trabajadores en todo su amplio espectro, ahí sí no hay chance. Lo vamos a hacer, pero esto tenemos que preguntarnos y tenemos que animarnos a dar las preguntas incómodas, porque meternos en el mundo del el impacto que el trabajo registrado tiene para las pequeñas y medianas producciones es una pregunta incómoda para un peronista. Es bueno, porque la respuesta de ello es sencilla: flexibilización laboral. Entonces, con la ley base te metieron, en vez de 3 meses de prueba, te metieron 6 o 1 año, y en una empresa pequeña de 5 personas en realidad son colaboradores y no son empleados. Bueno, ellos tienen la respuesta sencillita al menú, y sabemos que eso explota, porque lo sabemos, que este modelo económico no tiene mucho futuro, pero mientras tanto, como vos decías antes, construyen un discurso y construyen algunas variables que sí funcionan. Qué sé yo, bajaron la inflación, disminuyeron el ritmo de crecimiento de la inflación y tienen el dólar ahí planchado, ficticiamente, pero lo tienen planchado. Entonces, hay algunas variables que las tienen más o menos ordenadas.
Y nosotros tenemos que ser capaces de dar respuestas maduras a eso, no volviendo a un pasado que ya no existe. No, y tampoco especulando en que, bueno, pero esto no va a durar. Está fenómeno. Totalmente. Porque yo también creo que no va a durar. Pero el problema es que una vez dura 10 años. Y si dura 10 años, ¿qué queda? Esto es un poco lo que ya hemos vivido en otras oportunidades. Y No, y además, perdón que no. Digo, nosotros podemos especular con que siguen, no sé, todas esas cosas que digo, no va a pasar, pero si nosotros no tenemos una propuesta para eso, si esto se cae, viene algo mucho peor. Entonces, si nosotros no volvemos a hacer sintonía con la realidad efectiva, si nosotros, libre de prejuicios, recuperando nuestras banderas, no somos capaces de pensar el mundo actual y las respuestas a ese mundo actual, da lo mismo si se cae o no se cae. Yo igual creo que no, que terminará sumando. Lo que va a explotar es el modelo económico, como le pasó a Macri entre el 2017 y el 2018. Y lo que va a quedar va a ser un tendal otra vez de endeudamiento, de destrucción del sistema productivo, de marginalización, de pauperización. Bueno, lo que pasa es que si eso ocurre, que pensamos, más allá de si es un poco antes, un poco después, eso ya está, de alguna manera, eso ya se ha logrado en este vertiginoso año que hemos vivido, en el que había algunos que sostenían, no, esto no va a durar, esto, la gente va a... No, tenemos que ser realistas también, la sociedad no se inmola, a eso a uno le puede parecer bien o le puede parecer mal, puede decir, bueno, pero uno a veces termina escuchando muchas veces, yo lo escucho muchas veces en el programa de radio que tengo los sábados y domingos en El Gato Escaldado. Cuando recibo un mensaje que dice, bueno, ¿qué está esperando la gente para salir? Pero es que el que lo está diciendo, yo le preguntaría, y se los digo muchas veces, ¿qué estás esperando vos para salir? Claro, que haya más, o que seamos muchos. Bueno, pero para eso hay que organizarse. Y además también tener una idea clara de a dónde, por qué y para qué. Y entre otras cosas, empezar, también te tiro esto como un punto para reflexionar juntos, a entender ciertas lógicas de la comunicación que hoy son, me parece, fundamentales. Ha cambiado el mundo, ha cambiado el universo. A ver, Perón fue, en eso siempre vio antes que nadie cómo iban los avances tecnológicos de la comunicación. Fue el primero en darse cuenta que la radio era fundamental, por ahí la gente lo iba a escuchar, entonces él utilizó la radio como... Pero después, rápidamente, otra de las cosas en las que avanzó el peronismo, tuvimos en el año 51 la televisión en el país. Es decir, y lo hizo con ese espíritu, que esto hay que entender. ¿Quién fue el que hizo todo el proyecto, todo lo que terminó por constituir, tener televisión en la Argentina? Jaime Yankelevich, que era un empresario del mundo radial, que no era peronista, pero era un tipo inteligente, que trabajaba en el país, que había construido una fortuna con los medios de comunicación, con las radios, con Radio Belgrano, con radio, bueno, un poco las grandes radios de los años 40 y 50, y Perón cierra con el tipo que podía llevar adelante ese proyecto. Entonces no le hizo asco, no se acordó de que en el 45, cuando en las radios de Yankelevich, donde trabajaba Evita, después del 17 de octubre la echaron, le dijeron chau. Ella tenía 4 o 5 programas y el 17 de octubre, antes del 17 de octubre, cuando cae Perón, el 10, y que es detenido, a Evita le dijeron, bueno, ya no va más. Por eso nosotros acá en este programa hablamos de la última novela que estaba haciendo Evita, que era 500 años en blanco, que era una novela, una radionovela que
de unos astronautas que estaban en Marte, y estaba Evita en la trama de esa telenovela, estaba en Marte. Y bueno, ahí quedó. O sea, por suerte era una ficción y ella estaba acá, pero a ver, no importaron ciertas cosas en cierto momento si había que cerrar, como tampoco, y esto es algo que de lo que deberíamos sentirnos, creo yo, orgullosos todos los que somos peronistas y tenemos y somos parte de este movimiento nacional y popular, como sabremos llamar, para abrir un poco. A ver, hoy hablamos de Vaca Muerta, y Vaca Muerta es el resultado de la decisión política de Cristina Fernández de Kirchner. Lisa y llanamente, fue ella la que dijo, esto hay que ponerlo en funcionamiento, porque hasta ese momento eso no funcionaba, no iba ni para atrás ni para adelante, y tomó las decisiones políticas, entre ellas cerrar con una empresa que a muchos de paladar negro le resulta intolerable. ¿Cuál era Con Chevron. Con Chevron, exactamente. Cerró con Chevron, pero ya había que cerrar con alguien como Chevron, si no, Vaca Muerta seguiría ahí. Como Perón hizo con Standard Oil. Exactamente. Estas son las cosas que hay que... Porque si no, ni siquiera somos capaces de defender las cosas que han demostrado siempre, que el peronismo siempre entendió la lógica del tiempo, entendió la lógica siempre en defensa además de los intereses nacionales, que esto es un poco a donde empezamos a hablar hoy y me parece que tendríamos que seguir. Entonces hay que pensar en eso, hay que pensar antes que estar, pues si no estamos todo el día puteando contra los empresarios. Que hay muchos a los que hay que putear, en Arameo estoy totalmente de acuerdo, pero después hay que ver, a ver, ¿cómo hacemos para construir una relación con el mundo empresario de las empresas que van a quedar, que no sé cuáles van a ser? Los empresarios quieren ganar guita y esa es su función. O sea, un empresario... Esa es la función. O sea, esa es la función principal. En todo caso, nuestro rol es construir la comunidad organizada para que los tipos puedan ganar guita y además contribuir a la grandeza de la patria. Y volviendo un poco a lo que planteabas de la comunicación, sin duda hoy el mundo comunicacional nos pasó por encima, porque las redes y los algoritmos tienen lógica, que creo que lo hemos conversado cuando hablamos de las pintadas y eso. Totalmente. Tienen lógicas y ritmos que chocan mucho con lo más profundo nuestro, ¿no? Porque hay algo, ¿no? De que cada vez el formato es más corto, ¿viste? Que un minuto, los 140 caracteres, un minuto, los 15 segundos, y la atención se va preparando para eso. Y el pensamiento y el debate político requiere tiempo, requiere sentarse a intercambiar ideas, a construir en conjunto, Perón usa la radio y él lo cuenta en el manual de conducción política, de esa manera podía correr del medio a los caudillos provinciales y comunicarse directamente conductor-pueblo sin intermediarios. Pero bueno, podía hablar el tiempo que hiciera falta para transmitir lo que consideraba oportuno transmitir. Hoy, si un mensaje dura más de un minuto, prácticamente es inmirable. Si un tweet tiene más de 2 párrafos, no lo lee nadie. Ahí y además los algoritmos no te lo muestran. No solo que no lo lee nadie, sino que los algoritmos trabajan, qué sé yo, creo que Instagram, si está la cuestión política metida, te baja la reproducción que tiene y el impacto que tiene cuando uno va pasando, scrolleando. Bueno, todas esas cosas, nosotros no podemos negar que eso existe, aunque no nos guste, no podemos negar, y tenemos que encontrar, los que saben más de esto tienen que elaborar para ver cómo nuestro pensamiento, nuestra doctrina, nuestra propuesta puede ser canalizada y transmitida a través de esos formatos que son los que existen, porque estamos todo el día todos con el celular en la mano. En el 70 por ahí que Perón filmó con el Grupo Cine Liberación un largo documental que se llamó Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder. En un momento él habla y después apareció, dijo, después de la radio, después apareció Perón
acentuaba en el transistor, decía. No sé, porque todos decíamos transistor, pero decía, el transistor. Dice, y ahí está el hombre en el medio de la montaña con el transistor, enterándose al instante. Estamos hablando de muchos años atrás, lo que hemos vivido en los últimos 20 años, desde el estallido de la digitalización, de Internet y todo lo demás. Es brutal. Y me parece que en ese sentido el peronismo tiene todavía bastantes asignaturas pendientes. Estamos como atrasados, quizás por una especie de despecho, de si no nos van a ganar con las redes, pero las redes hoy son las radios del pasado, son los medios gráficos que antes leía gente que hoy ya no lee. La gente se informa a través de... Me gusta o no me gusta, esto no tiene que ver con una cuestión de gusto. A ver, yo vengo de la época del linotipo, mirá de los años que tengo. Todavía se usaba el linotipo para hacerlo diario. Ahí nomás, cuando yo era joven, apareció el offset que cambió la historia de las impresiones. Y estaban otras formas para... Y después apareció una primera computadora y después fue vertiginoso. Y me parece que nosotros no hemos tomado debida cuenta de esto, y lo digo como una especie de desafío que planteo, obviamente un tema para debatir y para discutir, pero me parece que hemos entrado tarde o llegamos tarde a eso y nos cuesta todavía ver de qué manera hacerlo, porque no es lo que nos estamos planteando, me parece, no es crear un ejército de trolls. Eso son los que tienen ellos, ejército de troll, para replicar las cosas que quieren decir, que quieren meterte, que quieren instalar. También tienen los medios gráficos y también tienen los canales de televisión, es decir, tienen un aparato en materia comunicacional gigantesco, mientras que nosotros en eso estamos muy endebles. Esta es la realidad que tenemos. Así que me parece que ahí necesitamos también un cambio nuestro interior de pensar de cómo hacemos frente a también, que es uno de los desafíos fundamentales, el de la comunicación. Sí, porque si nosotros, ¿no? En este mundo nuevo, podemos construir las nuevas respuestas que se necesitan a partir de nuestra historia, nuestra doctrina, pero no tenemos manera de comunicarlas, también vamos a estar complicados. Entonces también es un desafío que nosotros podamos asumir que las lógicas comunicacionales son esas y cómo hacemos en este contexto de hiperindividualización para que nuestro valor fundamental, que es la solidaridad, prime, ¿no? Porque en última instancia creo que la discusión final es esa, ¿no? Es que la solidaridad vuelva a ganarle al individualismo y bueno, cómo podemos utilizar las redes existentes y las por venir para que eso tenga sentido y para que eso llegue, para que eso construya, y lidiando con que no sé, ¿viste? Porque uno hace una olla popular, entonces lo subimos a Instagram la fotito, pero en realidad no estás mostrando solidaridad, lo que estás haciendo es mostrando casi como si fuera un acto de, como hacía la sociedad de beneficencia. Mirá qué bueno que soy, que te hago una olla popular. Bueno, no tengo la respuesta claramente, pero hay un desafío fundamental ahí para que podamos transmitir la solidaridad también a través de ese tipo de medios. Sí, la idea también de solidaridad y comunidad, ¿no? Es decir, que me parece que ese es el concepto de comunidad frente al individualismo. Es la alternativa, esa que está instalada fuertemente de que Perón dio su famoso discurso de la comunidad organizada, donde planteó la necesidad de imaginar un mundo en el que el individuo se realizara en una sociedad que se realizaba. Y al mismo tiempo, digamos, era un juego de ida y vuelta. Pero ahora estamos como demasiado sesgados hacia el lado de la resolución individual. La tecnología ayuda a eso también. Entonces, tenemos desafíos en lo tecnológico comunicacional porque estamos como... A ver, yo siento que estamos atrasados en el uso, la utilización política, en el debate político, en la instalación política de los medios de comunicación. Este canal,
EVA TV es una experiencia que está dando batalla. Empezó hace muy poco en un terreno que le es ajeno, o le era ajeno hasta ese momento a una propuesta en bloque como es esta peronista. Entonces, bueno, estamos aprendiendo también de los pasos que estamos dando para llegar con una mejor comunicación, pero es necesario un gran esfuerzo. Y lo mismo me parece que tenemos que ir dando en todos los terrenos, el terreno económico, el terreno de cómo hacemos para construir nuevamente un proyecto que incluya a un empresariado que ponga también en la lo que sería en la balanza de sus intereses. Sabemos que es muy difícil, porque sabemos que son tipos que quieren todo, que quieren maximizar la ganancia, que esa es la tendencia en el mundo, pero nosotros tenemos que tener alguna forma de entendernos, que era ese consejo que planteaba Perón acá en el modelo argentino, como era el Consejo para el Proyecto Nacional. Para el Proyecto Nacional, donde la idea era que estuvieran todos representados para poder construir algo de conjunto. Y es algo que también varias veces en los últimos tiempos, más allá de por ahora que todavía sigue siendo como una propuesta que no ha logrado canalizarse, lo ha hecho Cristina varias veces, hablando cuando allá por el 2020, me acuerdo que debe haber sido una de las primeras veces donde ella en un discurso planteó la necesidad de llegar a un acuerdo profundo entre todos los actores, que tomaba de hecho aquel mensaje de decir, bueno, si no nos ponemos de acuerdo, difícilmente podamos avanzar con una propuesta que le sirva al conjunto. Podrán algunos sacar beneficios, de hecho lo están haciendo. Hay gente que de estos momentos hace grandes fortunas. Eso es lo que a veces... Y eso es lo que te venden como modelo a seguir. ¿Desde dónde? Desde los medios de comunicación. Y nosotros... Y desde las redes, que permanentemente ves el triunfo del CEO de Mercado Libre. Exactamente. Y nosotros, como muy bien pusiste el ejemplo, si nosotros lo que vamos a transmitir es una olla popular o un comedor popular, está muy bien, pero por otro lado nos quedamos simplemente en una respuesta que no cambia o no plantea una posibilidad de cambiar esa situación. Así que son todos desafíos que de tanto en tanto hay que ponerse a pensar. Si no, creemos que solamente porque somos buenos o porque tenemos una historia que nos sustenta, de obras y realizaciones, no solamente en el comienzo, sino después de mucho tiempo, es cierto, porque el peronismo tardó muchísimos años en tener un periodo como fue iniciado en 2003 hasta 2015, donde avanzar en la misma línea que se había comenzado allá en el 45. Ahora, de ese final en 2015, ya han pasado también muchos años y no hemos logrado componernos, en definitiva, como para dar algunas batallas, inclusive con algunas cosas que la propia Cristina lo ha dicho. Yo a veces digo, no sé, uno siente que hay que ser más duro, pero hay que ser inteligente. Cuando ella dice, y tiene absolutamente razón, pero usted, a los empresarios, ustedes ganaron más plata con nosotros que con Macri. Ahora los tipos te dicen, sí, es verdad, pero yo igual, yo a vos te quiero presa, muerte, todo lo demás. Porque expresás lo que en el fondo me parece que es la potencia que siempre tiene el peronismo como alternativa. Expresás una alternativa que viene a discutir los términos en los cuales una sociedad se construye. ¿Por qué echar a la pobreza y a la indigencia a millones de personas es facilísimo? De hecho, en este último año esto se ha consolidado de una manera enorme. Después, ¿cómo haces para recuperar? Algunos te van a decir, bueno, mira, lo que no se puede recuperar, no se recupera, que es ese modelo de sociedad distópica que a veces vemos en algunas películas donde vemos un mundo en el que hay una pequeña
camarilla que conduce lo que quedó de un mundo que se autodestruyó o algo parecido. Sí, después están los otros que dicen, bueno, no, cuando se llene la copa va a rebalsar y les va a llegar a los de abajo. Y como decía Néstor, lo que pasa es que cuando la copa se llena se la toman para que se vuelva a llenar. Y sin duda, ¿no? Estamos en ese momento crítico de donde se profundiza, volviendo al inicio, ¿no? La discusión de los dos modelos de país con una claridad. Porque además estos tipos ni siquiera están para generar un modelo agroexportador donde nos entren dólares, vinieron a regalarlo, o sea, no nos va a quedar, el rigi es que no nos quede $1 en el país. Les entregamos los recursos gratis para que se construyan enclaves. Y le va a quedar algunos. Claro, pero decir, a ver, el somos saldo en el 47 país, millones de personas. Entonces de repente dice, no, bueno, hay ¿cuánto? 1 millón, 2 millones, 3. Vamos a ponerle 10 millones. con mucha generosidad. Con mucha generosidad. Sí. Por lo menos 10 millones que están ahí más o menos bien. Algunos están mejor y algunos están muy bien. Muy pocos, mucho menos. Pero incluso ahora, quedan 37 millones afuera que están todos afuera en serio. Sí, sí, pero comparándolos incluso con esa reivindicación que hacen ellos siempre, ¿no? Del del centenario, ¿no? Y es por lo menos ese proyecto de país, que era el agroexportador y la extensión en el mundo, le quedaban dólares al país para construir ferrocarriles, negociaban con los ingleses y todo, pero había por lo menos un proyecto de país alternativo. Hoy estos tipos ni eso tienen. O sea, a ese nivel han llegado y por eso también a nosotros se nos plantea como un nuevo desafío, porque ni siquiera tenemos con quién discutirlo del otro lado. Me parece que ahí hay también un problemón, porque del otro lado no hay nadie sentado a discutir un proyecto de país, porque no quieren... El objetivo último de estos tipos es la disolución nacional. Por lo menos de algunos. Hay que ver de todos esos que están del lado enfrente, tenemos que quizás ir a golpearle la puerta y decir queremos hablar. Yo no sé, yo lo digo de una manera muy, muy tosca y muy brutal. Queremos hablar, sentémonos un rato, porque al fin y al cabo en algún momento yo puedo pedir algo a cambio de todo lo que vos hiciste cada vez que gobernamos, porque esto también es así. Porque ese es un poco el problema. Hoy están envalentonados y es como que sienten que pueden estar cerca de esa ilusión, de ese deseo profundo, perverso y cruel de hacer desaparecer definitivamente al movimiento político más importante, político, social, popular, que ha dado la Argentina, América y el mundo, que es el peronismo. Pero el peronismo existe porque tiene una misión que cumplir. En estos momentos me parece que tenemos que ponernos a ajustar muy bien las clavijas, buscar los puntos en los cuales coincidamos y nos unan a nosotros en particular, y después para hacerle frente a los que están del otro lado tratando de hacer de este país no solamente una colonia, sino mucho, mucho peor que una colonia, porque una colonia a veces tenía algunas cosas que beneficiaban a muchos, y en esto, como vamos, esto no está ocurriendo. Así que bueno, Juan Martín Chipano, hoy hemos tenido una conversación, una reflexión que compartimos con los amigos y amigas de Eva TV. Repliquen este programa, véanlo, analicen, piensen un poco. No es un momento fácil y tenemos que interrogarnos para ver de qué manera salimos de este laberinto. Decía Marichal que se saldría por arriba, pero quizás ni me alcance. Quizás hay que ver de qué manera cortamos desde abajo la maleza que nos está envolviendo, porque por todos lados es como que se nos han cortado las vías de salida. Así que tenemos que hacer un esfuerzo quizás más grande que en otros momentos. Los que ya estamos para dar las últimas hurras, y los que todavía tienen acá juveniles, 32 años, como Juan Martín, para
ponerle toda la energía que hace falta para salir adelante y levantar nuestras banderas bien en alto y llevarlas nuevamente a la victoria, como alguna vez nos pidió Evita, quisiéramos con su nombre. Acá, desde IVA TV, estamos dando una batalla. Súmense, vamos, que podemos. Nos vemos la próxima. No. Chao.